Hola, buenos días. Ya son las 11 en punto, así que vamos a comenzar. Eh, pues bien, en el webinar de hoy vamos a hablar de ese gran olvidado en los proyectos de transformación. Hablamos del cambio y más concretamente de cómo gestionarlo correctamente. En general, pues cada vez que en los equipos de trabajo hablamos de proyectos de transformación, pues acabamos conversando sobre estrategias, modelos de negocio, procesos o tecnología, entre otras muchas cosas. Siempre desde un prisma, por así decirlo, muy técnico. Pero teniendo en cuenta solo este punto de vista, nos podemos llegar a olvidar de que pues las empresas están compuestas de personas, no de proyectos. Personas que deben entender, asimilar y recorrer un camino de transformación para que un proyecto de transformación sea un éxito. Aquí el área de recursos humanos pues tiene un papel o debe tener un papel muy importante, ya que este es el ámbito natural de la gestión de personas. Es una forma en la que recursos humanos puede contribuir de manera efectiva a lo que sería el desarrollo del negocio de la compañía, pues liderando el proceso de cambio y ayudando así a que las transformaciones, sean de la naturaleza que sea, pues se hagan realidad. Para hablar de este asunto, hoy contamos con dos compañeros, con Óscar Martínez, consultor senior de Exevi, que centrará su charla en las experiencias que hemos aprendido en nuestros proyectos de gestión del cambio, y con David Rodríguez, que nos hará una demostración de la app de comunicación interna de Alenga, porque tampoco hay que olvidar que la comunicación es un aspecto clave a lo largo de los procesos de cambio. Y llegado también a este punto, ahora también me presento yo. Mi nombre es Ramón García y soy el director de Recursos Humanos y de Marketing de Exevi. Pues bien, comenzamos con la introducción. Como os decía hace tan solo un momento, los proyectos de transformación se suelen ver en general desde un punto de vista técnico y se dedica mucho tiempo a hablar de lo que sería la gestión del proyecto. Y pensando en gestión de proyectos, lo primero que nos viene a la mente, sobre todo a los que venimos más del ámbito de la ingeniería, es lo que comúnmente llamamos el triángulo de hierro. Los proyectos los analizamos teniendo en cuenta, por un lado, su alcance, o sea, cuánto trabajo vamos a abarcar, su coste y el tiempo que lleva a hacerlo. Y en el centro colocamos la calidad, que siempre se debe mantener dentro de los estándares de la compañía y como decimos no es negociable. El no es negociable lo decimos porque siempre al final acabamos tocando el alcance, el coste y el tiempo, ¿no? O alguno de esos parámetros. ¿Qué queremos hacer más? Pues el coste o el tiempo va a variar. ¿Que lo que queremos es reducir el coste? Pues reduciremos el alcance o nos daremos más tiempo para hacerlo. ¿Que queremos hacerlo más rápido? Pues entonces haremos menos cosas o nos costará más. Si no reajustamos los parámetros de esta forma, lo que al final se va a acabar resintiendo es la calidad. Y como decíamos, eso no es algo que nos podamos permitir, tocar la calidad de lo que vamos a hacer. Visto el triángulo de hierro, os lanzo una pregunta que yo creo que es muy fácil, ¿no? ¿Echáis en falta algo, algún parámetro dentro de ese triángulo? Os he dado muchas pistas al principio, ¿vale? Seguro que muchos ya lo habéis pensado, y es ¿dónde están las personas? Pues en ningún sitio, ya que es un enfoque centrado en el proyecto y en la calidad del proyecto. Y aquí es donde entra la gestión del cambio, porque esta debe acompañar la gestión del proyecto y se rige por unos parámetros distintos. A la derecha de vuestra pantalla veis que os proponemos un enfoque complementario al triángulo de hierro, podemos llamarlo el triángulo del cambio. Incluimos otros tres parámetros que son los que influyen en el cambio de una persona a nivel individual. El primero, su capacidad para entender el cambio. El segundo, su voluntad para aceptarlo. Y el tercero sería el tiempo que tarda en interiorizarlo, o también lo podemos ver desde el punto de vista de la velocidad a la que una persona puede asimilar un cambio. Y en el centro colocamos, en vez de la calidad, lo que entendemos por un cambio correcto. De esta forma, si la persona tiene poca capacidad para entender el cambio o poca voluntad para aceptarlo, pues necesitaremos mucho tiempo más para que cambie. Así, pues tocando todos estos parámetros, podríamos hacer un análisis como el que hacíamos con el triángulo de hierro para la gestión de proyectos y complementarlo para así tener en cuenta también a las personas. Bien, visto el triángulo del cambio y teniendo en el eje variable el tiempo que una persona puede tardar en interiorizarlo, vemos que detectamos 4 perfiles diferentes que seguramente algunos ya conoceréis, pero vamos a refrescarlos, ¿vale? Tenemos a los que con poco esfuerzo cambiarán en poco tiempo. Son los que llamamos los visionarios o los early adopters. En medio tenemos a los pragmáticos y conservadores, que son los que con menor o mayor esfuerzo también podemos lograr que cambien.
Y en el otro extremo tenemos a los escépticos, que supongo que viendo la cara con la que hemos ilustrado a este conjunto se explica todo, ¿no? Parece que necesitan fibra, ¿no? Pues bueno, eso sería el grupo de los escépticos. Identificar a qué perfil pertenece cada persona implicada en este proyecto nos va a permitir agruparlas, tener una medida de lo difícil que va a ser el proceso, ponernos objetivos alcanzables y también diferenciar las acciones que realizaremos sobre cada uno de los grupos, porque cada uno tiene unos requerimientos distintos sobre los que vamos a tener que actuar. Y aunque también pueda sonar repetitivo, porque yo creo que lo he recordado en todas las transparencias, recordamos que las empresas se componen de personas, por lo que podemos ver el cambio general o global de la organización como la suma de los cambios individuales de las distintas personas que lo componen. Por ello es conveniente ponernos, como decía antes, un objetivo en el porcentaje de personas que cambiarán al final del proceso. Si el cambio es crítico, nos pondremos un objetivo más cercano al 100%, pero no todos los cambios requieren un nivel de penetración del 100% en la empresa, por lo que en otros casos menos relevantes nos pondremos objetivos menos ambiciosos. Teniendo ya en cuenta ese valor objetivo que nos hemos fijado, debemos saber que dependiendo de cómo enfrentemos la gestión del proyecto, sumado a nuestra gestión del cambio, tendremos mejores o peores resultados, ya que también, dependiendo de la naturaleza del propio proyecto, será más fácil o más difícil el cambio. Y como esto que acabo de decir me parece que es un poco complicado de entender, os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo implantar una aplicación con una excelente experiencia de usuario, diseñada de tal forma que es, por así decirlo, como empezar a usar WhatsApp, que plantear a nuestros compañeros una aplicación compleja que requiere un importante esfuerzo en formación y además falla más que una escopeta de feria. Como veis, tiene una relación directa con nuestra capacidad, si va a ser muy difícil o muy fácil de aprender, y nuestra voluntad, porque si genera una buena o mala experiencia de usuario, también nos vamos a encontrar más o menos barreras para ponerla en marcha. Dicho todo esto, si nos vamos ya al final del proceso y vemos que hemos superado nuestro objetivo de penetración, podremos decir que la transformación y el cambio han sido un éxito. Por otro lado, si nos quedamos por debajo, o en el peor de los casos muy por debajo, la transformación no se habrá logrado y tendremos que replantearnos qué hacemos y cómo lo hacemos, y esta es una situación realmente complicada. Por eso podemos decir sin lugar a dudas que sin cambio no hay transformación. ¿Cuál es el truco entonces para conseguir nuestro objetivo? Pues como siempre, pues esto que acabamos de poner en la diapositiva, no dejar lo importante al azar. Ser metódico y tener experiencia en este ámbito va a ser siempre un plus. Y de esto es de lo que nos va a hablar a continuación nuestro compañero Óscar Martínez, pero antes darme un minuto para presentaros la compañía, ya que hemos visto que algunos de los asistentes es la primera vez, o es posible que sea la primera vez que asistan a un evento de Exevi. De una forma muy resumida, somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y dedicamos todas las horas del día a trabajar, como decimos, para contribuir al progreso del negocio de nuestros clientes. Aquí la figura del Sherpa dice mucho de cómo afrontamos nuestro día a día, ya que así es como nos gusta vernos y también como nos ven nuestros clientes. Como un Sherpa digital que siempre está preparado para acompañaros en vuestros proyectos y ayudaros a que sean un éxito, al igual que hemos hecho con las más de 300 empresas que han confiado sus proyectos a Exevi desde el año 2008. Y ahora mismo podéis ver una pequeña muestra en vuestra pantalla de algunos de nuestros clientes. Pues bien, dicho esto, no me enrollo más y voy a dar paso a Óscar Martínez, que es consultor senior de Exevi y que nos va a hablar de experiencias aprendidas en proyectos reales de gestión del cambio. Así que, Óscar, cuando quieras. Muy bien. Bueno, lo primero, buenos días a todos. El objetivo de mi participación es poderos transmitir de una forma lo más práctica posible todos los aspectos y todos aquellos temas relacionados con los proyectos que llevamos desarrollando desde hace 4 o 5 años y que para nosotros desde el principio han tenido el nombre de cambio. Ha habido empresas, ha habido compañías que hace 2 o 3 años iniciaron su proyecto de transformación y les costaba a la organización el admitir que era una transformación, que era un cambio muy, muy, muy fuerte. Resulta que en este último año, el 19, lo que llamaban transformación lo llamaron a pasar un proyecto de cambio, que daba lugar a que se transformara la compañía.
Bueno, a nosotros nos gusta incorporar ambos conceptos, porque la pregunta que normalmente hacemos es si a alguien le gusta que le cambien los demás. Normalmente todo el mundo responde que no. Es decir, perdonar, a ver si pasa. Ok. Ninguna persona tiene resistencia a cambiar. Lo que sí tiene resistencia es a tenerse que adaptar a lo que los demás quieren que esa persona cambie. Hay una frase que normalmente nos gusta representar y es todo el mundo quiere cambiar a los demás, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Es decir, parece que tiene que darse una circunstancia para que una persona tome conciencia de que tiene que modificar algo en su vida y ese algo que tiene que cambiar como persona forma parte de un equipo y esa parte que está en un equipo forma parte de una compañía. En el fondo, claro, nadie nos puede decir pues cómo tengo que pensar yo, cuáles son mis creencias. Mis creencias se han montado, mis creencias personales se han montado según mi experiencia, según mi bagaje profesional, según mi bagaje personal, según mi educación, según pues todos aquellos que han conformado el cómo yo me comporto y cómo tengo que afrontar mi desempeño profesional. Sin embargo, hay que diferenciar una cuestión. Un aspecto es mi mapa de creencias personales y mi comportamiento y otro es mi mapa de creencias profesionales y es cómo yo actúo dentro de una compañía. Claro, aquí ya estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que yo como persona debo de estar dentro de una organización, en un equipo, y deben de darse unas condiciones para que yo acepte que tengo que cambiar. Esas condiciones me las tiene que poner la compañía. En la medida en que yo esas condiciones las comparta, las comprenda y las asimile, yo tomaré una decisión al respecto. Puede ser que decida no cambiar o puede ser que sí. Normalmente, si la metodología funciona, en un porcentaje muy elevado, todo el mundo toma una decisión de es necesario que yo cambie ante esta situación. Pero claro, necesito que esto lo movilice en la compañía pues personas que están liderando. Y no estoy hablando solo de los máximos líderes, de los que están en el comité de dirección. Es decir, hay muchos líderes distribuidos por la organización y todos los líderes tienen que ser capaces y deben de tener unas competencias necesarias para que la organización se transforme y las personas cambien. Ahora, estas personas, este colectivo de líderes, deben de hacer lo que cada uno crea necesario en cada una de sus áreas y en función de las personas con las que maneja, o debería de tener una metodología que les permita a ellos incluso saber si lo que están definiendo y lo que están ejecutando conforme a su estrategia es exactamente lo que necesitan esas personas para que realmente esas personas cambien, sus equipos cambien y la organización se transforme. Bueno, pues estos tres elementos fundamentales en el cambio hay que alinearlos ¿a qué? A realmente la gestión del cambio del proyecto. Nos encontramos de, como bien decía Ramón, pues que entendemos que técnicamente, y estamos hablando de transformación, digital, pues que puede ser que el proyecto técnicamente haya salido muy bien. Sin embargo, no hemos tenido en cuenta ni antes del proyecto, ni durante el proyecto, ni después del proyecto, no hemos tenido en cuenta cuál es la interacción que tiene que existir entre todos aquellos que producen el cambio. Léase, personas que están dentro de él, líderes que están dentro de él y cómo esto afecta a lo que son los objetivos de la compañía. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el alcance de la gestión del cambio son todas las actividades asociadas a desde el inicio del proyecto hasta posterior a la finalización, generen un cambio en la cultura de esas personas. Como hemos comentado, pues técnicamente yo puedo haber montado un CRM, puedo haber montado un ERP, puedo haber montado cualquier sistema de información o aplicación.
Sin embargo, esas personas, y a todos nos ha ocurrido, tenemos una resistencia a seguir utilizando al máximo nivel esos sistemas de información. Es decir, no sacamos el rendimiento. ¿Y qué es lo que ha hecho la organización, la empresa? Pues gastarse un dinero que al final no le saca un rendimiento en ningún caso. Bueno, pues, ¿cómo contemplamos esto? Nosotros hemos desarrollado un modelo que se basa en 3 ejes. Estos 3 ejes, perdonad, lo que plantean es, primero, ¿qué debo de definir en mi estrategia y en mi modelo de negocio de tal manera que los que tienen que producir el cambio participen en ella para hacer el diagnóstico y la definición de las grandes líneas que posteriormente ellos van a tener que ejecutar? Fijaros que entre el eje de estrategia y de personas tiene que ocurrir una serie de actividades que permitan que cuando las personas tengan que alinearse con la tecnología, esa tecnología lo que va a hacer es resolverles los problemas que ellos han identificado. Y esos problemas que han identificado, los han identificado en su operativa. Luego tenemos que enganchar desde la estrategia a las personas, los grupos de interés, tenemos que enganchar los procesos, tenemos que enganchar los objetivos y tenemos que enganchar cuál es la mejor operativa que esas personas tienen que desarrollar. Ojo, definiéndola a ellos. Y aquí nos encontramos que necesitan competencias, que tienen inseguridades, que tienen problemas de responsabilidades, es decir, se les cambian realmente las funciones, se les cambian los tiempos que dedican a cada una de sus actividades y tienen que asumir nuevas actividades. Luego tendremos que enganchar esa parte de personas con la tecnología. Y eso es nada más que en qué medida la tecnología me va a resolver todo lo que yo sé que tengo que cambiar en mi operativa. Por otro lado, pues es evidente que tengo que enganchar la estrategia con la tecnología y ahí puedo utilizar los modelos que queráis. Puedo utilizar ITIL, puedo utilizar 38500, pueden utilizar COVID, puedo utilizar cualquier referencial de buenas prácticas para poder desarrollar esa arquitectura y esa gestión de los servicios IT. Bueno, pues si somos capaces de enganchar esto, de alguna forma, algún eje estará más desarrollado que otro, pero seremos capaces de moverlos de manera alineada. Claro, si yo me planteo esto, ¿cuáles serían todos aquellos aspectos que debería de incluir en mi metodología para que realmente el proyecto sufra un cambio y finalmente tengamos la transformación? Pues lo primero que tenemos que hacer es, este proyecto, ¿qué consecuencias va a tener dentro de la estructura de la organización? Y ahora os enseñaremos, pues de una forma gráfica, a cuántas personas, cuántos departamentos, cuántos procesos, qué peso ponderado supone eso, qué alineamiento tiene con los objetivos, qué dificultad, qué implicación tiene con otros sistemas de información. Es decir, hacer realmente un diagnóstico de qué es las consecuencias o qué efectos colaterales va a tener con toda la organización. Una vez que has hecho esto, identificas a los afectados en sus diferentes niveles de responsabilidad, zonas geográficas, impactos, etcétera, etcétera. Hay que ver de todos esos afectados qué resistencias existen, es decir, cuáles son los riesgos. No saben, no pueden o no quieren. Es decir, tengo que identificar cuál es la cultura que tiene mi organización para, en función de ello, ¿dónde tengo que hacer más esfuerzo? En temas de desarrollo, formación, en temas sensibilización, en temas capacitación, en temas tutorización, etcétera, etcétera. Y por último, si he hecho esta identificación y lo tengo claro cuál es el enfoque, pues tengo que desarrollar esas actividades y valorar y evaluar con KPIs si esas resistencias están disminuyendo o no para que el proyecto salga adecuadamente. Bueno, todo esto que os estoy contando
está desarrollado de forma gráfica, es decir, hay una metodología detrás con una serie de procesos que lo que pretende es explicar en qué fases me encuentro yo habitualmente cuando voy a abordar este proyecto. Pues depende de la dimensión de mi empresa. Puede ser que mi empresa pueda tener estas 3 o pueda tener 4 fases. Puede ser que desde mis objetivos de empresa, la dirección, propiedad, dice, bueno, yo quiero desarrollar una transformación, quiero cambiar mi empresa. Vale. ¿Cómo analizo en fase de aprobación qué impacto va a tener esos cambios, ese plan de negocio preliminar que va a tener dentro de mi organización? Si la empresa es grande, lo que estamos viendo es que desde recursos humanos están definiendo un equipo que los llaman gestores del cambio o que los llaman dinamizadores del cambio, los cuales, en función de la profundidad que tiene el proyecto, esos dinamizadores o gestores del cambio son los que dentro de cada una de las áreas de negocio va a jugar ese rol de vigilante del cambio frente a lo que son los jefes de proyecto puros y duros técnicos. Si la organización es mediana o es pequeña, está claro que no tiene ese tipo de recursos, esos cambios, esos gestores del cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos un requisito, un análisis de los requisitos del cambio y en ellos nos encontramos, pues, cuál es la estructura organizativa, cuáles son las funciones, en qué porcentaje se va a cambiar esa actividad de esas personas, qué niveles de responsabilidades tienen, qué ubicaciones geográficas, qué procesos se ven impactados. Y lo que vamos a tener como resultado de esa fase de aprobación, pues son todos los riesgos asociados a esa transformación antes de empezar. Resulta que podemos detectar que el proyecto tiene muchos riesgos. A lo mejor hay que paralizarlo o hay que dotar o mitigar esos riesgos para que realmente podamos abordarlo. Puede ser incluso que en las grandes compañías, pues los que tienen que dotar a esos gestores del cambio, lo que detectan es pues que tiene un nivel de transformación o de cambio muy bajo y que no requiere de esos recursos. Vale, pues se lleva de otra manera. Según el impacto, y ahí hay unos porcentajes aplicados y conforme a los riesgos, según el porcentaje que sale ahí, pues aplicamos uno u otros recursos. Finalmente tenemos el proyecto aprobado y ¿qué es lo que hacemos? En su fase de ejecución, pues es exclusivamente tener claros los equipos que son del área usuarios de esta ejecución del cambio, actividades que validan los requisitos que han sido estructurados en la aprobación, los requisitos que en algún caso han sido rechazados y todas las actividades necesarias para la comunicación, la información del cambio, la formación y todos los riesgos asociados que inicialmente hemos establecido con su tratamiento. Es decir, lo que tenemos aquí es un informe de seguimiento de cambio con todos los riesgos y los planes de acción del cambio. En grandes compañías, entre la fase de aprobación y ejecución, pueden incluir algo que es una fase de licitación. Me explico. Hay muchas organizaciones que grandes proyectos los subcontratan a consultoras. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada consultora técnicamente tiene sus conocimientos y metodología, pero la organización no tiene una metodología propia que garantice que el cambio se va a producir en las condiciones que necesita la empresa, sino que el cambio se va a producir en las condiciones que determina cada consultora. Y esto es un riesgo tremendo. Hemos estado en empresas que 3 consultoras distintas han hecho el proyecto de una determinada manera y cada una ha generado una distinta cultura según el alcance de las personas que estaban en el proyecto. Y esto al final es complicado. Finalmente, pues en esa fase de implantación, de ejecución, lo que estamos haciendo es vigilar con todos los KPIs de la implantación, no solo del cambio, sino del proyecto, si se están cumpliendo todos los objetivos marcados. Ojo, en grandes compañías que tienen ese gestor del cambio, el gestor del cambio no interfiere las actividades del jefe de proyecto. El jefe de proyecto tiene unos roles y unas responsabilidades y el gestor del cambio es un dinamizador
que, estando en recursos humanos, vigila que toda esa cultura es homogénea en todos los proyectos de la compañía. Como me quedan 2-3 minutos, lo que sí que quería enseñaros es, bueno, pues alguna de las plantillas que nosotros manejamos habitualmente al inicio de estos proyectos, y como podéis ver, pues dices, primero tengo diferentes oficinas, tengo servicios centrales, tengo delegaciones. Bueno, pues ¿cuál es el número de unidades que se ve impactado? Nosotros hacemos correlaciones y análisis de impacto y vemos cuál es el peso ponderado que tiene sobre el valor total. ¿Cuántos procesos de la organización? Hay que hacer un inventario, es decir, ¿cuáles son los procesos que tiene esta organización y cuál es el impacto que tiene este cambio o este proyecto sobre todos ellos? También nos sale un valor. Número de empleados que se ven afectados, pues ¿cuáles son esos empleados en función del total de la plantilla? Ahora, ¿tiene colaboradores o no tiene colaboradores la plantilla? ¿Cuál es su dispersión geográfica? ¿Existen requisitos regulatorios? ¿Cuál es el impacto? O sea, ¿qué valor económico tiene el proyecto dentro de la compañía en euros? ¿Qué alineamiento tiene con los objetivos estratégicos? ¿Esto impacta en clientes directos, indirectos? Fijaros que cada empresa marca un nivel, un porcentaje, según el grado de transformación. En este caso es evidente. Hay un 51%, dice, ¿aplica gestión del cambio? Sí. ¿Aplica metodología? Sí. Pues hay organizaciones que dicen que a partir del 15-20% aplico metodología. Si estoy por debajo del 15%, puedo desarrollarlo sin gestor del cambio o son una metodología. Aspectos que se manejan en esa fase. Pues yo me puedo plantear el decir, bueno, ¿hay algún área de trabajo afectada en más profundidad? ¿Hay algún grupo de personas que va a tener más volumen de trabajo, menos volumen de trabajo? ¿Va a perder poder alguna de las personas en sus cambios de responsabilidad? ¿Van a perder salario o bonus? ¿Van a tener que salir de su zona de confort? Es decir, ¿van a tener que cambiar sus creencias personales para tenerse que adaptar a este cambio? ¿Va a haber algún grupo de personas que, bueno, va a tener algún problema de conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Va a tener nuevas funciones? Bueno, pues como veis ahí, según toda la información, nosotros automáticamente detectamos con metodología de riesgo, pues la clasificación de riesgo. Ahí hay que gestionar el riesgo, no hay que gestionar el riesgo, en qué nivel de impacto y volumen de repeticiones. O, bueno, pues en este caso, para que veáis también, pues lo que sería qué tipos de formación van a necesitar. Es necesario que intervenga algún tipo de proveedor externo para esta falta de capacidad de conocimientos. Hay que adecuar el perfil del jefe de proyecto para que realmente toda esta metodología, no solo técnicamente, sino en cuanto a cambio cultural, realmente impacte en lo que se está desarrollando. Bueno, pues como veis, exactamente igual. Existen una serie de tablas y matrices que lo que nos dicen finalmente es exactamente cuáles son los planes de acción de gestión del cambio que tienen que asociarse a la transformación y a la ejecución del proyecto. Para finalizar mi parte, exclusivamente poneros lo que hemos visto que son aquellos 10 factores clave que hacen daño a un proyecto de transformación y a una gestión del cambio. Y como podéis ver, son cosas que seguramente ya sabéis. Falta de claridad y de fuerza de voluntad en la directiva. Tener claro que esos directivos, en el punto 2, que no vale seguir actuando como se actuaba, que hay que aprender a pensar de otra manera, que hay que tener otro tipo de comportamientos para que las personas que están a su cargo y que ellos son líderes realmente comprendan que tiene que ser así. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice que, y la decía Homero, que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Es decir, si no hay una ejemplaridad por parte de los líderes, es complicado. Hay que comprender muy bien la cultura existente. Hay organizaciones, muchas organizaciones son de cultura familiar. Y esa cultura se trata de una manera completamente distinta
con una empresa que es una delegación de una multinacional en otro país o que es una gran compañía y comprender muy bien los riesgos asociados a ello. Hay faltas de definición en la estructura, hay faltas de definición en la estrategia, hay faltas de definición en el cómo está organizado y distribuidas las funciones. Bueno, todo esto hay que tenerlo muy bien, porque si no, sobre la marcha, eso surge y es difícil de gobernar. Y bueno, vosotros sabéis perfectamente cuando a mitad de un proyecto es imposible de manejar y tengo tantos puntos de vista que al final, bueno, técnicamente lo tenemos que sacar adelante. Ahora las personas pues no son capaces de modificar esos comportamientos. Bueno, por mi parte nada más, me he extendido 2 minutos, 1 minuto 2 más de lo debido, pero sí que quería daros esta perspectiva de que no se puede hacer solamente con el buenismo y la buena intención. Hay que tener una estructuración que permita saber en cada momento qué es lo que va a ocurrir y qué deberíamos de haber tenido planteado previamente para que cualquier proyecto, pequeño, mediano, grande, de la índole que sea, genere el cambio que necesitamos para conseguir nuestros objetivos de empresa. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y espero que os haya sido útil. Muchas gracias, Óscar. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte del evento, ¿vale? Donde vamos a hablar, pues bueno, de comunicación interna, que como bien ha dicho Óscar, pues tiene también un papel fundamental. Habréis visto en las transparencias, ¿no?, que aparecía formación, que aparecía comunicación. Son 2 puntos clave que desde recursos humanos también tenemos que entrar y tenemos que trabajar en ello para apoyar en el proyecto de transformación, ¿no? Para entenderlo, vamos a ver ahora, para entender mejor el papel de la comunicación interna, vamos a hablar primero de un concepto clave, que es el propósito. No sé si lo conocéis, pero bueno, si bien al principio decíamos que sin cambio no hay transformación, también podemos decir que sin propósito no hay motivación para el cambio. ¿Por qué? Pues venga, vamos a ver la definición de la RAE de propósito. Su primera acepción, ¿no?, es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Y la segunda es objetivo que se pretende conseguir. A mí, para hablar de este tema, me valen las dos, pero vamos a centrarnos más en la segunda, para este caso concreto, porque yo creo que se acerca un poquito más, porque lo que necesitamos es que el cambio tenga un objetivo. Este objetivo es lo que podremos llamar el propósito del cambio y para elegirlo tendremos que tener en cuenta que cumpla 4 condiciones. La primera es que el propósito debe estar alineado con la misión y la visión de la compañía. Si no es así, empezamos mal, estaremos haciendo un propósito para otra cosa, pero no para nuestra empresa ni para el proyecto, ¿no? Tiene que estar alineado. La segunda, el propósito debe definir también la esencia del cambio. Cuando lo leamos debemos de entender el motivo por el cual queremos cambiar o queremos que la gente cambie. La tercera, debe ser capaz de guiar todas nuestras acciones, o lo que es lo mismo, todas las acciones deberán estar alineadas y apuntar a cumplir el objetivo de cambio. Y por último, debe ser capaz de inspirar a todos los grupos de interés. Cuando hablo de grupos de interés, es importante destacar que lo más normal es que un proyecto importante no solo afecta a las personas dentro de la empresa, esto también lo ha comentado Óscar, también puede afectar a clientes, a proveedores, a accionistas, etcétera. En tal caso, el propósito debe ser válido para todos ellos. Pues dicho esto, ¿por qué me he enrollado con este tema del propósito? Pues bueno, para ver ahora el papel de la comunicación interna vamos a empezar por él, porque el principal motivo de la comunicación en un proceso de cambio es comunicar este propósito y ayudar a que todo el mundo lo comprenda. La comunicación debe ayudar a que la gente lo interiorice, el propósito, y tenga la voluntad de aceptarlo. Además, la comunicación interna también nos va a ayudar a eliminar rumores. Como siempre se dice, si las cosas importantes no las cuentas tú, ya vendrá otro y las contará por ti. Lo importante lo tenemos que comunicar porque si no otra persona cubrirá esa falta de comunicación y puede generar miedo, que es el gran enemigo del cambio. Podríamos dedicar un webinar entero a hablar de los miedos frente a los cambios. También nos ayuda a implicar, a alinear y a motivar a todos. La comunicación también nos permite concienciar sobre elementos clave. Por supuesto, también nos va a ayudar a mantener informados a todos los interesados, a todos los grupos de interés.
Y por último, y no por ello menos importante, la comunicación debe ser bidireccional. Es muy importante que sepamos capturar el feedback. Así podremos tomar el pulso y detectar todo lo que nos esté haciendo bien o nos esté entendiendo. Si las personas no participan, será muy difícil que se vean reflejadas realmente en el proyecto que resulte. Antes de pasar, de dar paso a David, para que nos presente Dialenga, como os decía al principio, habéis visto en la agenda, os voy a dejar 8 recomendaciones que nos va a permitir orientar a cada uno de nosotros mejor nuestra comunicación dentro de la organización. Quizá algunos ya las conozcáis, pero también hay muchas empresas que han empezado hace relativamente poco a comunicar y yo creo que esto les puede ser de mucha utilidad. Ahí van. La primera, planifica tu comunicación. La segunda, dota al equipo de comunicación de los recursos que necesiten para ser eficientes. El tercero, cuenta con los actores implicados y consigue que apoyen tu comunicación. Mantén la credibilidad y confianza, sin ambas cosas nadie te va a hacer caso. Utiliza un tono y forma que esté alineado con la cultura de la empresa. Muchas veces, esto es importante porque muchas veces cogemos un tono que no va con la cultura y eso también afecta mucho a que le llegue a la gente, ¿no? Crea una identidad específica o una marca que te ayude a que la gente reconozca el proyecto y lo memorice. Utiliza el canal por el que las personas esperan recibir la comunicación, no por el que no esperan recibirla o por el que no les gusta recibirla. Y aunque ese canal sea digital, que es lo más normal últimamente, no olvides que el espacio físico que ocupan las personas en su día a día también es un arma muy poderosa para influenciar y comunicar. Y dicho esto, y aludiendo directamente al punto 7, perdón, os dejo con mi compañero David Rodríguez, que nos va a presentar Dialenga, que es una app de comunicación interna que le saca máximo partido al dispositivo móvil, que a día de hoy es de forma indiscutible el canal preferido por la mayoría de las personas para consumir información, tanto en su vida personal como profesional. Así que le pasamos el control a David y cuando quieras, David, puedes comenzar. Buenos días. Bueno, pues yo lo que voy a tratar es de aterrizar todas estas teorías y prácticas que os han contado mis compañeros Ramón y Óscar. Un caso en concreto de cómo hemos utilizado una plataforma de comunicación interna para la gestión del cambio, en concreto pues de una herramienta para pasar a una contabilidad ABC dentro de la compañía. Bueno, en nuestro caso, el pasado año, la idea era integrar una herramienta para la imputación de horas y que permitiera a cada uno de los empleados imputar horas concretas a cada uno de los proyectos. Pasábamos de una herramienta antigua, formato Excel, a una herramienta que uno de los objetivos era facilitar la vida de todos, en parte la de los empleados, pero también de otras áreas como operaciones y contabilidad, ya que todo esto podría estar unido y facilitaría la tarea de toda la compañía. Bueno, ¿se está viendo ya mi pantalla? Vale, el primer paso es analizar los riesgos que suponía este cambio. Esto ya lo han ido contando tanto Óscar como Ramón. Y bueno, la reactividad de los empleados, la posible reactividad cuando se quiere incorporar una nueva solución y en este caso a fiscalizar el trabajo o a controlar el trabajo. También otro de los objetivos era la rigurosidad de las imputaciones y homogeneizarlas para que supieran cómo necesitábamos hacer este tipo de imputaciones de horas. Todo esto puede llevar a la caída de la productividad y, bueno, pues todas las empresas hay diferentes perfiles y el tener una herramienta, si no está bien entendida, si no nos hemos preocupado de formar y de informar de cuáles son los objetivos, la gente la puede malinterpretar y no la ve como una ayuda a su día a día en la que le facilita el trabajo y a las demás personas, sino como una herramienta de control horario, que no es el caso nuestro. Bueno, también hay que usar las fuerzas internas opuestas y tenerlas en cuenta de personas concretas, ¿no? de la organización. Bueno, como veis aquí hemos preparado un plan, es un ejemplo que nosotros hemos utilizado porque es el primer paso, donde vamos a utilizar una serie de mensajes que los hemos programado en el tiempo, utilizando tanto mensajes como cuestionarios. Ahora iremos viendo cada uno de ellos para que entendáis mejor el proceso.
El primer mensaje se trata de informar a la compañía de lo que queremos hacer y ir avisándoles de ciertos puntos que estamos interesados en que conozcan, así en todo el proceso. En una segunda tanda de mensajes utilizamos funcionalidades que nos permite la aplicación, Dialenga en este caso, para preparar cuestionarios que nos van, en este caso, a ayudar a organizar las sesiones formativas y explicativas y a facilitarnos esas fechas. Además, también nos va a permitir balancear recursos dentro de la compañía, pues sabiendo cuánta gente va a asistir a cada una de las charlas, dimensionar salas, recursos, etcétera. Bueno, en el tiempo vamos avanzando, todos estos mensajes los vamos a ir planificando y van a ir saliendo solos desde la plataforma de comunicación. Aquí vamos a comunicar cuál es la herramienta que ha decidido la dirección implantar, en este caso se llama Clockify, y el enfoque que tiene, pues una herramienta sencilla. En el caso nuestro, pues ingenieros, técnicos y demás no tienen ningún problema en el manejo de estas soluciones, pero aún así hay que contarlo y explicar cómo va a ser ese uso. Bueno, seguimos informándoles de los diferentes recursos que va a poner la compañía, tanto de talleres como de áreas donde van a poder encontrar documentación. Vamos a solicitar el apoyo de los responsables. Esto es algo que también hemos comentado en esta sesión. Es muy importante implicar a los responsables de cada área para que nos hagan interlocutor también entre el empleado, entre la persona, en nuestro caso el desarrollador, el ingeniero, con la dirección o con los responsables de la implantación. Bueno. Y bueno, seguimiento formativo. Ahora veremos cómo se lleva esto en la plataforma y cómo se comunica. En este caso, volvemos a utilizar un cuestionario para conseguir datos y el feedback de los empleados de cómo están entendiendo y cómo están manejando la herramienta. Bueno, y por último, pues nos vamos a ir a las felicitaciones después ya de 2 semanas en las que llevamos con la herramienta puesta en marcha, los responsables controlando el uso de la aplicación. Ya estamos en producción y simplemente pues felicitar y, bueno, y ver que todo está en marcha. Bueno. Ahora os voy a enseñar cómo aterrizar todo esto ya en la parte práctica. Tenemos la plataforma, esto es una vista principal de Dialenga. Todo esto que habéis visto aquí, yo ya he ido haciendo una planificación de todos los mensajes. Y aquí tenemos tanto los mensajes que van a ir saliendo según las fechas, ya que la plataforma te permite planificar en tiempo, acompañado de los cuestionarios que también estarían planificados en fecha y se irían combinando con los mensajes. Vale. La forma de configurar un mensaje es muy sencilla, la plataforma te va a ir guiando. El primer mensaje que vamos a lanzar es el de información, como hemos visto antes. Este mensaje al final se compone de una imagen, un título, una categoría que está relacionada con el proyecto y de una valoración que para nosotros es muy importante, ya que el feedback del empleado lo valoramos dentro de la compañía. También nos van a ayudar funcionalidades que tiene la plataforma, como son las notificaciones push. Para que veáis el caso en concreto, voy a salir y voy a lanzar un mensaje, luego no lo voy a repetir con todos los que tenemos planificados. Como veis, la plataforma te permite también tener un sistema de validación para que puedas tener gente de tu equipo que te ayude a planificar estos mensajes y solamente un responsable sea el que finalmente valide ese mensaje y lo pueda lanzar. Yo no voy a esperar, en este caso es un ejemplo, a mañana a que salga el mensaje de forma automática, sino que lo voy a forzar para que podáis verlo cómo llega a la plataforma. Ahora voy a pasar a compartir el móvil
y vais a ver cómo llega. Aquí podéis ver que el mensaje acaba ya de ponerse en nuestro timeline en primera posición. Aquí tengo un globito en la parte superior que me indica que tengo un mensaje por leer, que es este último. Y aquí, una vez que entro en el mensaje, pues voy a poder interactuar. Si volvemos a la plataforma, lo que nos va a permitir es ver que los mensajes que tengo publicados me va a dar unos informes que me permite llevar el control de quién lee estos mensajes dentro de la organización. En este caso hay 49 enviados y vistos 1 y abiertos 1. Si yo ahora mismo volviera a la aplicación, hiciera una valoración de ese mensaje, al refrescar la plataforma, ya podría ver que hay 2 personas, Javier Molina lo ha visto, lo ha abierto, David Rodríguez además también lo ha valorado. Esto evidentemente podemos hacer una descarga en CSV cuando hablamos de 4.000, 5.000 empleados o más, el gestionarlo a través de un Excel. En el caso de los cuestionarios, que dentro de nuestro plan de comunicación también los estábamos manejando, voy a pasar por el proceso de validación del mensaje, tardará unos segundos. Y voy a lanzar también el otro mensaje y los vamos viendo. Bueno, además, en todo este proceso hemos habilitado diferentes canales para ayudar en este cambio. Además de todos los comunicados que el empleado va a ir viendo y va a ir recibiendo a través de notificaciones push y del control que vamos a tener en la compañía de quién lee esos mensajes, también para poder atajar dudas y posibles problemas que puedan tener los empleados en la implantación de esta nueva herramienta, hemos habilitado dentro de la aplicación una serie de canales y de áreas. En este caso tenemos centro de conocimiento, que es un área de documentación, y se habilita un espacio exclusivamente para dudas de Clockify. Además, podemos resaltarlo en la primera parte del área de documentación, pero luego tenemos un área donde vamos a poder tener las preguntas frecuentes, un área de formación específica y diferente documentación que el empleado puede recurrir, a la que puede recurrir para ampliar información. Por otro lado, disponemos de un canal de comunicación limpio y bidireccional, como comentaba Ramón. En nuestro caso de Alenga, dispone de un área que la podemos segmentar por bandejas, que previamente hemos configurado de forma muy fácil en la plataforma, y hemos asignado un responsable para atender las dudas que puedan venir sobre el tema de Clockify. Aquí, como veréis, en la parte de abajo tenemos un área donde la gente puede hacer sus consultas de forma rápida y en tiempo real. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos hacer una pregunta a ese responsable. Podemos incluso añadir una imagen, por ejemplo, pues de la pantalla en la que nos encontramos con esa duda y lanzarla a esa persona. Ahora veremos esto cómo se recibe y cómo interactuamos desde la dirección con los empleados. Bueno. Vale. Aquí entramos en el área que el responsable a la que se le ha asignado el control de esa bandeja va a poder resolver dudas y, bueno, simplemente, pues como habéis visto en la otra parte, era un chat o un servicio de atención de dudas. Aquí el responsable lo que va a ver es simplemente que David Rodríguez le ha realizado una consulta, le ha enviado el texto y una imagen. Desde aquí va a poder responder. Habla con Chris, que es la persona responsable, y te va a poder ayudar. Y desde aquí se va a poder enviar. Como es lógico, desde la plataforma, desde la aplicación, el empleado lo que va a ver es que rápidamente se le han respondido, va a tener información
en su área de conversaciones, donde tiene la trazabilidad de todas las preguntas y respuestas. En este caso sale todo a la derecha porque soy yo mismo la persona responsable y la que está haciendo la consulta. Lo normal es que salgan a izquierda y derecha cuando haya personas diferentes. Y bueno, estos son los diferentes mecanismos que hemos podido poner en marcha para ayudar en el proceso. Como veis, acaba de salir ahora 2 cuestionarios. Acaban de llegar que tienen que ver con la formación y el soporte que estamos dando. En este caso, simplemente les estamos invitando a una formación de seguimiento y les estamos pidiendo que elijan el día que mejor les viene y nosotros de esa manera organizar esta reunión formativa. Y bueno, estas son prácticamente en parte todas las funcionalidades que podéis encontrar en herramientas de comunicación interna, en este caso de Dialenga. Y en definitiva, para nosotros ha sido una experiencia muy positiva, ya que nos ha permitido pues, gestionar este cambio de forma rápida y eficaz, dotándoles a los empleados de una herramienta como es el móvil, que todos ya llevamos en el bolsillo y nos resulta muy cómodo ya de consultar, de leer y de controlar. En nuestro caso, hemos obtenido resultados y tasas de apertura superiores al 80%, no tienen nada que ver con otros medios, como pueda ser las intranet o correo electrónico. Bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta y lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David. Bueno, comentaros ya en este punto, vamos a ir terminando. Por supuesto, si estáis interesados para vuestra compañía en alguno de estos temas que hemos comentado, nos podéis consultar, os asesoramos también al respecto sin ningún tipo de compromiso. Pues bien, dicho esto, solamente me queda daros las gracias por asistir al webinar de hoy. Deciros que siempre nos podéis ver estos eventos en nuestra página web, en sbi.com, podéis recomendarlos también o seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn o Twitter, donde publicamos también contenido habitualmente. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y os mando un saludo y hasta el próximo webinar.